Vamos a iniciar la cuarta sesión de Conexiones Perdidas. Hoy, debido al hecho que cambiamos de día, vamos a tener una transmisión predominantemente virtual. Y bien, vamos a conectarnos a el tema que estamos discutiendo. Hablamos principalmente sobre el aspecto neuroquímico que crea o moldea la construcción de la realidad humana. No es sorpresa que todos sepamos el hecho que una persona con trastornos de tiroides o paratiroides puede tener ataques de pánico, puede tener trastornos de depresión, y esto es que de manera muy importante el cuerpo no nada más es el regulador de la vida, sino es el proyector de la cognición. Y como hemos hablado a lo largo de estas 4 sesiones, hemos comentado el hecho que nuestra construcción de realidad se basa no nada más a partir de las estructuras del cerebro y los neurotransmisores de los cuales hemos hablado, sino también por los aspectos de conexión que generamos a partir de las dependencias emocionales. Así que nuestra discusión sobre la búsqueda que no conocemos es el hecho que, como argumentamos, la construcción de identidad viene a partir de, y vamos a poner de manera muy resumida los aspectos, de una dependencia, vamos a decir, del yo hacia una comunidad, y esta comunidad es muy característica del ser humano. ¿Por qué? Porque son los que van a sancionar, van a aceptar al yo en términos de una construcción humana de realidad, y por otro lado también van a construir un lenguaje emocional. Debido al que el ser humano, si bien depende mucho del alimento, depende de la leche materna como mamífero, no es tanto el alimento, sino que, como mencionamos, las áreas prefrontales del cerebro son las que más van a integrar su identidad cerebral en los aspectos emocionales, el sistema límbico, como hablamos. Esta área es sumamente importante en términos de pertenencia, de tal manera que los aspectos emocionales en el sistema límbico, léase el inconsciente del ser humano. ¿Y qué se entiende por inconsciente? La construcción emocional de los demás en sus relaciones van a jugar un papel crucial en la construcción de la identidad. Y eso es importante por el hecho de que el humano, y esto es relevante reflexionar, lo que busca, como argumentamos, es pertenecer. Y un elemento importante, pero que está más en el inconsciente, es el amor, porque el amor tiene que ver con la aceptación
Y es por eso que podríamos argumentar, y esto lo hablamos el día de hoy en tanatología, en aspectos religiosos, es el hecho que el ser humano está vinculado a elementos sumamente importantes que, como decía Mircea Eliade, este eminente sociólogo de la religión, el ser humano en esta pirámide genera una pertenencia cultural y o religiosa. Eso es lo más importante. Religiosa, si alcanzó. Religiosa. Luego, el poder de la coerción. De la coerción, la sobrevivencia, el oikos o la economía. Y luego viene la función. ¿Qué quiero decir con esto? La cultura no juega un papel tan, en estricto sentido, tan positivo como pudiéramos pensar. La cultura es la narrativa humana donde el ser humano se da a la tarea de crear un mitos, crear ritos y crear logos. Y logos es la palabra. Y la palabra significa la narrativa. Y en términos de narrativa, el aspecto cultural es uno en donde la cultura nos lleva a amalgamarnos, es decir, unificarnos bajo los mismos criterios. De tal manera que el ser humano es tan intolerante del otro que se tiene que juntar a hablar sobre un sistema de creencias que le va a dar el espectro de quién es él en el mundo. Y en este contexto, la cultura, tomando el término desde Michel Foucault, la cultura no meramente es algo que piensas, mira, nos creó una mujer o un hombre celestial. Eso no es lo importante. Lo importante es que si tú no crees que una mujer o un hombre celestial te crearon, puedes ser digno de ser asesinado. Entonces, si tú no aceptas la cultura, y lo hemos visto en la historia de la humanidad, si tú no aceptas a Dios, la coerción es justificada. Ya lo vimos en Latinoamérica y, bueno, Iberoamérica con la Inquisición, el terrorismo de Estado que la Iglesia Católica instituyó del siglo IV hasta el siglo XIV, prácticamente el siglo XV. Es una cuestión de que todos somos los hijos de Dios, salvo que tú no creas correctamente en Dios. Y es ahí donde se puede justificar que te quememos, matemos, torturemos y hagamos confesar de ti lo más oscuro. Entonces, de la cultura viene la coerción, y esto es importante porque dice Foucault, es la cultura invisible. Tú eres libre siempre y cuando seas heterosexual. Tú eres libre siempre y cuando creas en Dios. Tú eres libre siempre y cuando seas una mujer obediente. Tú eres libre siempre y cuando tengas hijos y los cuides y respetes al marido. Y como argumentamos también la semana pasada, una mujer es la mujer del gobernante, una mujer es la mujer del soldado, una mujer es la mujer del agricultor o una mujer es la mujer del esclavo. ¿Por qué? Porque la mujer es aquella que vino al mundo para procrear.
De tal manera que el único oficio de la mujer de los últimos 7,000 años es procrear y ser la sombra del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la cultura invisible que si la mujer no se comporta de esa manera, entonces viene la coerción. ¿Qué significa la coerción? Significa legalizar la violencia desde la cultura. Y que el oikos o economía es vital para el ser humano porque eso significa la sobrevivencia alimenticia del humano. Y esta sobrevivencia alimenticia es esencial. ¿Por qué? Porque como el humano depende de lo cultural, depende de la homologación de criterios, como dice este profesor de la Universidad de Edimburgo, Watson. El hecho que tú veas a un personaje en tu sinagoga o lo veas en tu iglesia o lo veas en tu templo, significa que ya crees en lo mismo. Y en esa sinagoga, iglesia, templo, cuando tú ves los íconos, cuando tú ves el arte, las velas, la mirra, los inciensos, ya es parte de una cultura invisible que te dice, tú perteneces y esto pertenece en ti. Y es por eso que los humanos pensamos que lo que creemos es algo que siempre ha existido tan naturalmente como respirar oxígeno. La orientación endogámica, la orientación de la endogamia cultural te lleva a la construcción del otro. Y el otro es el apóstata, es decir, el hereje. El otro es hacia quien tu cultura legitima la violencia como para violar a sus mujeres, esclavizar a sus hijos y legalizarlos en un sistema de función, que es el último estrato, en donde el humano en los últimos 7, 8,000 años ha vencido a otros pueblos, ha impuesto su cultura por medio de la coerción, los ha integrado a una economía esclavista y que finalmente la función de estos esclavos y de esta estructura de sobrevivencia al final del día es una narrativa. Bueno, hemos en este cuarto punto, en esta cuarta sesión del seminario, ya hemos argumentado lo suficiente para entender cómo el otro está estructurado en la cultura de los demás, en el oikos de los demás, es decir, en la coerción o en la cultura, y uno puede ver cómo las culturas te dicen, si a un niño no se le golpea, permanece una bestia. Si tú le golpeas y le enderezas, se vuelve un ser humano. Entonces, la propia Biblia dice, if you don't beat the child, if you spare the rod, you spoil the child. Si tú perdonas el palo para atizar, para golpear, entonces, si tú no golpeas al niño, tú echas a perder. Si tú no empleas el palo, echas a perder al niño. If you spoil the rod, you spoil the child. ¿Y qué significa esto? Una coerción del yo por medio de la cultura que a los 7 años aproximadamente, según algunos biólogos y neurobiólogos,
y neuropsicólogos, a partir de los 7 años, un niño ya integró la cultura. Ya en esta discusión psicoanalítica que él comentaba en la clase Rosalba de Tótem y Tabú, Freud, es esta parte donde, y bueno, con las limitaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, el XX, Freud argumentaba que hay elementos aspiracionales. ¿Qué significa lo aspiracional? Una niña debe ser una buena madre, una niña debe ser una buena esposa, una niña debe ser abnegada, un hombre tiene que ser valiente, un hombre tiene que ser buen soldado, buen herrero, buen agricultor, buen gobernante. ¿Por qué? Porque cumple una función cultural que de otra manera viene una coerción. Ahora, la coerción no únicamente en el humano ocurrió en términos de garrote y espada, sino que ocurrió en términos de castigos divinos. Dios creó a la mujer desde la costilla del hombre. La mujer fue creada para procrear, pero no para disfrutar. La mujer debe, como dice el Hadith, que es la exégesis musulmana, la mujer debe de responder al hombre. El hombre, si niega a la mujer 3 veces, esta queda sin hombre y es equivalente a una prostituta y destituta. El hombre es quien hace el favor a la mujer de incorporarla. El hombre es sobre quien recae la responsabilidad de la sociedad. Porque el hombre es gobernante, porque el hombre es soldado, porque el hombre es el agricultor, porque el hombre es el comerciante. Y es por esta razón que predominantemente, y esto posiblemente no tiene controversia, predominantemente en todas las culturas neolíticas, esto es de los últimos 7.000 años, la mujer tiene un grado secundario, por decirlo suavemente, equivale a un objeto que hay que dominarle. ¿A través de qué? A través de la cultura invisible, a través de la coerción. ¿Y qué significa la coerción? Dios castiga, uno, no come la mujer, y finalmente su función no queda establecida. Ahora, ¿qué significa esto en términos de los primeros 7 años a partir de una cultura de coerción? Bueno, que si utilizamos un poco fechas, en las fechas tenemos la siguiente reflexión. Los humanos, desde los últimos 80.000 años, comenzamos a usar el lenguaje. Un lenguaje complejo y un lenguaje que dio lugar, y obviamente eso no ocurre de un día para otro, ocurrió desde los últimos 80.000 años hasta los últimos 73.000 años. En los últimos 73.000 años, 80.000, que es el último evento de la evolución, según algunos, de las órbitas prefrontales, comenzamos con hace 25.000 años las pinturas rupestres, 30.000. Se han encontrado los últimos 35.000 años tumbas tanto sapiens, Homo sapiens, Cromañón,
como también neandertales, pero estas pinturas rupestres son básicamente el ser humano en la naturaleza. Entonces está el hombre como especie persiguiendo con una vara, con una vara con una piedra atada, persiguiendo a un búfalo. Pero algo muy particular ocurrió en los últimos 15 a 12 mil años, desde donde el ser humano creó el primer centro religioso en Turquía. Y este centro religioso, llamado Göbekli Tepe, es un lugar desde donde es un lugar de construcción y representación del humano, el humano, que es esto, superior a los animales, y estos centros religiosos que tienen los últimos 15.000 años, es donde nace propiamente una cultura. Pero la cultura humana, vamos a poner Göbekli Tepe, la cultura humana nació en torno a asociaciones de entre 150 hasta 3.000 humanos juntos hace 15.000 años, que era el Paleolítico. Y en personas, vamos a poner, y en este contexto volvemos al punto del oikos, que la economía dio lugar a que cerca de este lugar en el creciente fértil generaran bodegas enterradas de alimento, de granos, carne seca y de elementos esenciales para su manutención económica. Imagínense que hubiese 3.000 personas juntas, ¿cómo las vas a controlar? Les pregunto a ustedes. Las controlas a partir de la cultura. La cultura donde los ritos religiosos cumplen una función no nada más trascendental, sino me atrevería a decir inmanente para lograr controlar a todos bajo el mismo discurso. Estos templos religiosos de hace 15.000 años, que son, vamos a decir si son 12.000 años, que es el que se acaba de descubrir, pero hay otros debajo, le precede a Egipto por lo menos por casi 8.000 años. Le precede a Stonehenge, le precede a culturas como las asirias y las babilonias. Pero este es el nacimiento de una cultura religiosa. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto en términos de las conexiones perdidas? Bueno, porque la relación humana en su cerebro es una relación desde donde, a diferencia de los animales, heredamos cultura. Y cuando tú heredas cultura, la herencia cultural viene a partir de estructuras que son las estructuras culturales. Si tu madre decidió ser sometida a través de una cultura invisible, a través de la coerción, como ocurre hoy en pleno siglo XXI, he escuchado por lo menos a 200 mujeres que me dicen, ya no soporto mi vida familiar conyugal, pero no tengo cómo mantenerme. No tengo cómo mantener a mis hijos y no estoy dispuesta a dejarlos ir. ¿Qué es eso? Oikos, economía. Segundo, no puedo dejar mi vida porque si no, ¿en qué me convierto? Traducción, en una mala mujer.
Así que vemos cómo la cultura tan inocente, donde crees en el dios mono o el dios barbón, que es el hijo de Dios, o crees en el huevo cósmico o en los antepasados, o crees en Ahura Mazda, o crees en las diferentes diosas semíticas. Toda esa creencia va de la mano con una coerción. ¿Y cómo sabemos esto? Porque como nos plantean Marx y Engels, el segundo modo de producción humano, después de el paleolítico llamado comunismo primitivo, que era una asociación de tribus muy escasas, es la esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? Es el sometimiento del otro. ¿Cómo justificas el sometimiento del otro? Lo justificas a través de tu cultura. Tú eres un ser superior. Dios te envió a la tierra. Los otros ni humanos son. Tú eres la cultura moralmente superior. Lo vimos hace 500 años, no estoy hablando de hace 80,000, en Mesoamérica, Latinoamérica. Digo que Mesoamérica no es equivalente a Latinoamérica, meso significa media, pero lo podemos ver incluso en Perú, más hacia el cono sur, donde fueron exterminados los indígenas. ¿Cómo exterminas a los indígenas? Porque no son humanos. ¿Por qué o los conviertes o los quemas? Porque tu cultura lo avala y Dios lo avala. ¿Qué es lo que estoy tratando de discutir? ¿Qué es la cultura o el garrote? Traducción, la cruz o el garrote, o la luna creciente, o el tridente, o cualquier símbolo de religioso. Porque, como dice Michel Foucault, cultura es coerción. Pero tú ya naciste en ella, y como conociste a tu abuela, postrada en el púlpito, postrada en el templo, recibiendo carambazos culturales, pues obviamente tú piensas que así debe ser. Y porque, como decía Platón, en 3 generaciones tú vas a pensar que la realidad fue siempre así. Por tanto, aquí lo importante no es una clase o una discusión histórica, sino sociológica, lo que hablaba Max Weber sobre el hombre o la figura carismática. Cuando tú tienes una figura carismática, entonces el ser humano le sigue ciegamente porque el líder carismático construye la idea de identidad, que es la cultura, pero de la mano por el lenguaje viene, repito, por el lenguaje viene la cultura. ¿Y de qué sirve la cultura? Bueno, dicho desde una perspectiva biológica, y como lo dice Bruce Lipton, el eminente biólogo genético, no sin controversia, pero es muy interesante lo que plantea. Estos ladrillos que estoy poniendo acá significan lenguaje. ¿Y para qué sirve el lenguaje según Bruce Lipton? Para ocultar sentimientos. De tal manera que cuando ocultas, ejemplo, Oliver Sacks, dice el eminente neurocientífico, cuando los afásicos, y estos son individuos con una condición cerebral que no pueden entender lenguaje porque su memoria no da para unificar sonidos y convertirlos en significados, pero lo que opera son sus neuronas en el estómago y en el corazón. Y estas neuronas se vinculan a los sentimientos o a las sensaciones.
Y eso es lo que hablamos en la primera sesión, recuerdan, de Conexiones Perdidas, sobre las neuronas, sobre el sistema límbico, sobre la evolución del sistema límbico. Y aquí hay algo muy interesante que estudia Oliver Sacks respecto a los afásicos, que como ellos no distinguen el lenguaje, ni moviendo los labios, porque no son sordomudos, ellos pueden ver cuando una persona miente. Entonces, hubo un experimento, por ejemplo, con el presidente Bush Jr., que creo que pues padre o hijo, no habría mucha diferencia, pero eso fue con George Bush Jr., que hablaba y los afásicos decían, él miente. No entiendo lo que habla, pero todo su lenguaje es falso. Él no siente lo que está diciendo. Ahora, no sé quién está mejor, si los afásicos o nosotros, porque desde la cultura nosotros aprendemos a escuchar el lenguaje y creemos que el lenguaje lleva un significado universal. El propio Platón decía que las palabras tenían un significado trascendental. Imagínense, digo, uno gran discípulo de Sócrates. Él decía, las palabras son ideas innatas. Lo que tú dices aquí en la tierra es singularidad, es ejemplo, pero hay un valor semántico universal y todos entendemos el significado del amor, de la verdad, de la justicia. Pero, por supuesto, esto es falso. Por supuesto que no hay una construcción universal de sentimientos o de sensaciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que con el nacimiento del lenguaje hace 80,000 años, y no es de que los humanos de hace 200,000 no se comunicaran, 150, 120,000 años atrás hay cierta controversia, pero aparentemente hace 80,000 o 70,000 años ocurrió la revolución cognitiva, que es la teoría del rumor, en donde el humano empieza a hablar de cosas que no existen. ¿Qué significa eso? Que el humano se empieza a representar afuera de sí mismo. Pinturas rupestres, figuritas. Hay una figura en el museo local cerca de Göbekli Tepe, y una figura de hace 13,000 años. Es un ser humano con ojos de una piedra negra, no sé si sea obsidiana, o laja, o lo que fuere. Pero ya el humano se representa afuera y cree que lo que dice es lo que existe. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo voy a tratar de resumir con una sola idea. El ser humano culturalmente fue educado a fracturarse y dejar de experimentar sentimientos y a creer en las palabras. Ejemplo, volviendo a estos 4 puntos: cultura, coerción, economía y función. No importa que te duela el pelo cuando lo esté jalando, te vas a ver bonita. No importa que sufra los golpes de tu padre, porque te ama y te está educando. El mito de Abraham y el tentativo asesinato de su hijo Isaac por parte de Dios mismo es esa lección, porque Dios te ama, te mata y te quita lo que más amas. Eso se llama en sánscrito tenga. No, es broma, pero bueno, tenga, ¿no?
Y ese es un punto muy importante porque el nacimiento de la cultura humana implica coerción. Y la coerción no nada más es al otro, a otros pueblos que hemos visto la historia más cruel en los últimos 7.000 años, y por eso volvemos al oikos, volvamos a la economía. Cultura primitiva y luego viene la esclavista. ¿Por qué? Porque ¿qué haces con un esclavo? Un esclavo no nada más es un individuo que va a hacer labores de trabajos duros. Eso es una implicación o consecuencia. Un esclavo es el pueblo conquistado, es el pueblo no humano, como los griegos trataban a los africanos, son pigmeos, son no humanos. La eugenesia o la bella genética europea caucásica es lo que todavía vemos, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia. Una gobernante impuesta, espuria, pintada con el pelo o cabello rubio, se dice europea evangelista, que no tiene nada que ver con los indígenas. Me encantaría que le hiciera una prueba de DNA para que eventualmente se viera al espejo. Ahora, lo que importa aquí es el discurso cultural de coerción y el mito de raza, que nos dice solo los rasgos europeos, caucásicos, eugenésicos, son los rasgos bellos. Todavía hace, miren, 300 años, las castas de españoles nacidos en las Américas eran criollos, no eran verdaderos europeos, no importa si sus padres eran españoles, porque tomaron agua de otro país u otro territorio. O los mestizos, o los saltapatrás, o los mulatos. ¿Qué es lo que el humano ha generado en términos de su construcción imaginada y su superioridad? Es básicamente Galaxy J8 al sola mano, para preguntar. Bueno, hay alguien que tiene un Galaxy J8. Bueno, ya nos dirá si sí o no. O apretó la pantalla, qué sé yo. Lo que legitimamos es el narcisismo cultural, la identidad de tener esta razón. Lo mismo ocurre con japoneses nacidos fuera de Japón, ya no son legítimos, no importa si la sangre es igual. O los hinduistas que se mezclan con, ya no digas un extranjero, por favor, porque los queman, sino con alguien de una casta distinta. ¿Por qué? Porque, y como hoy lo hablamos en tanatología, la cultura religiosa la sostienen los brahmanes, sacerdotes, la coerción los militares kshatriyas, la economía los vaishyas, comerciantes, y el esclavismo los intocables. Y son castas que no se deben mezclar porque dice el culto religioso se contamina tu alma. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto cuando nuestro tema es siglo XXI, conexiones perdidas? Bueno, lo voy a resumir. Porque la cultura es un constructo. Pero es un constructo narcisista y diríamos desde la perspectiva de Jacques Derrida, el postestructuralista o desconstructivista, como se le llama, el lenguaje está muerto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un mero artificio. Tú eres hijo de la
gran deidad. Bueno, ¿quién se cree eso? Y ahora resulta que un moreno no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no es tan perfecto, ¿no? Y peor aún si el moreno cree en deidades. Y ahora es muy interesante decir moreno. ¿Por qué? Porque esto los hinduistas le llamaron varnas. ¿Qué significa varna? Color. ¿Por qué, entre comillas, el color? Bueno, porque el esclavo estaba todo el día bajo el rayo del sol. El comerciante parcialmente al rayo del sol, mientras hacía sus periplos y ventas. El kshatriya o militar también menos al rayo del sol, salvo en días de batalla. Y el sacerdote se encontraba bajo el techo, adorando la verdad absoluta de la construcción religiosa. No me refiero a la iglesia o al templo, sino a la construcción narrativa. Entonces, pues, los pálidos ahora resultan que eran más elevados que los morenos que están bajo el rayo del sol, porque ellos hacían la labor sucia de cultivar. ¿Qué tiene esto que ver con el siglo XXI, con nuestras conexiones perdidas? Bueno, lo voy a poner en términos prácticos, porque en lo que crees es una coerción sobre tu sentir. Tus sentimientos, tal como lo dice Mathieu Ricard, el eminente maestro, autor budista, fotógrafo y biólogo molecular, nos dice: el amor bondadoso y la compasión, al igual que la felicidad, es algo desde donde estamos preestructurados. ¿Qué es preestructurados? Estamos cableados para ser felices, para ser amados, cableados para querernos a nosotros y querer a los otros. Pero la historia de los últimos 7,000 años, literal, podríamos hacer un océano, no ríos, océanos de sangre. Nada más multipliquen los litros de sangre que tiene un ser humano. Es posible que tenga el dato equivocado, me parece que son 6. Por 1,000,000 de muertos en Ruanda en 1994. 1994. Prácticamente todo el que me esté escuchando estaba vivo. Digo, esto ya eventualmente estará en las redes. Pero 1,000,000 por 6 litros. Ahora sumen los 25 millones de Hitler, o los 70 de Mao, o el 1,000,000 de Pol Pot, o los 7,5 millones de asesinados en la guerra de los 30 años del siglo XVII, o los asesinatos en las guerras de unificación de China en el siglo del siglo VI al siglo III antes de nuestra era. ¿Qué significa eso? Es la cultura de la superioridad, pero donde básicamente, como hemos reflexionado, el ser humano es un ser humano mamífero, anteriormente reptil, anteriormente unicelular, desde donde su conexión con los otros tiene que ver con sobrevivencia, pero la comunicación con los otros es a través de sensaciones y sentimientos. ¿De dónde vienen las sensaciones y sentimientos? Predominantemente de los 4 neurotransmisores que hablamos, que son dopaminas, oxitocinas, serotonina y endorfinas. Dije oxitocina también, ¿verdad? Desde donde toda esa conexión nos lleva a la validación de uno, y esa validación de un polluelo, incluso
de algunos reptiles, aunque los reptiles tienen menos, en ocasiones, necesidad de conexión, como puede ser una tortuga. Nace, pues no hay mamá allí, la mamá ya está a miles de kilómetros, pues nace y a nadar a la playa, ¿no? A nadar al mar. O cocodrilos, pero todavía la mamá cocodrilo responde al llamado de sus crías. En las aves es un poco más complejo por la dependencia que tienen los polluelos de manera inicial, pero conforme va el proceso, desde reptiles hasta aves, hasta mamíferos, vemos cómo el cerebro se va complejizando, pero algo muy importante es la pertenencia. Ahora, ¿dónde está la dicotomía o la contradicción? La pertenencia humana es a partir de un lenguaje creado cultural que tiene que ver con la coerción y tiene que ver con la economía y tiene que ver con la explotación del otro. Mientras que nuestro lado reptiliano, guión mamífero, guión límbico, tiene que ver con una genuina conexión. Por eso no puedes ser feliz mirando un iPad. Por eso no puedes ser feliz mirando Netflix. Por eso las personas no pueden ser felices, no importa de qué tamaño sea su chalet, villa, casa o si su auto es último modelo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de sensaciones y emociones vinculadas a la pertenencia amorosa. De tal manera que esta desconexión se ha heredado como una cultura invisible y que cuando los humanos nacemos, desde el vientre materno estamos tensos. ¿Por qué una madre está tensa? Una madre está tensa porque en el momento de procrear, parte de su naturaleza es dar amor y dar conexión, pero al mismo tiempo su amor y conexión depende de su cónyuge y de su entorno, que desde dónde o desde cuándo más bien era niña, no había conexiones, había cultura. Ya viene una niña, entonces si es niña va a ser buena mamá. Ya viene un machito, qué bueno, porque entonces va a ser jefe de familia. Y todo eso, en términos de una imposición cultural, te das cuenta cómo la depresión pre, durante y posparto, la desconexión del hombre consigo mismo, su mujer en términos de intimidad, cuántas veces no se reporta la muerte de una pareja y el nacimiento de una familia, es decir, los cónyuges dejan de tener relaciones sexuales, pero no nada más es penetración, como dice Esther Perel. Relaciones sexuales no es penetrar la vagina, relaciones sexuales es intimidad, es respeto, es complicidad. ¿Por qué se acaba? Es que es el hombre. Es que el clítoris es mucho más intenso que el falo. Esas son tonterías, por favor. El discurso de género es una tontería viendo quién es superior y quién es inferior. Digo, me parece que no llega a ningún lugar. Lo que es importante, me parece, es entender que mujeres y hombres nos encontramos en una profunda crisis de conexiones perdidas. ¿Por qué? Porque básicamente con el nacimiento y la complejización y la exteriorización del lenguaje, aprendimos a que el lenguaje era la realidad y los sentimientos eran inexistentes. Así que es perfectamente entendible que diga una persona, tengo mis hijos, tengo mi vida, tengo todo resuelto y me siento miserable. O tengo un empleo envidiable, tengo ingresos inmejorables. Soy una persona
en estadística dentro del 1%. Debería estar feliz y me quiero suicidar. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que volvemos al punto, es el pertenecer amorosamente a ti mismo y al otro. Pero ¿cómo lo pudiste aprender si llegó una cultura invisible basada en la coerción, basada en, como dice Jung-Chul Han, en el rendimiento? ¿Qué significa? Rendimiento significa funcionalidad. ¿Se han dado cuenta que somos nuestros propios esclavistas y somos nosotros los esclavos? Como dice Jung-Chul Han, hemos quitado al objeto represivo y somos nuestros represores íntimos. ¿De quién eres esclavo? No de las tarjetas de crédito, sino de ti mismo. ¿Por qué te levantas por la mañana con ansiedad de ser buena madre, de ser buen empleado o buen padre? ¿Por qué? Porque hay una cultura invisible que te dice, y voy a Sigmund Bauman, todos los destinos de la felicidad hoy en día acaban en una tienda. ¿Por qué? Porque es ir a expresar tu libertad si te compras el iPhone 11 con una cámara, con un lente, 2 lentes o 3 lentes. Tú tienes la libertad. Depende de tus puntos. Así que el dolor humano pasa por una ecuación relativamente simple, pero sumamente compleja en el fondo, que es negar nuestros sentimientos de pertenencia y abrazar una cultura invisible de la cual no tenemos conexión. ¿Qué significa esto? Que no importa cuántos consorcios tengas, no importa qué tan exitoso sea tu marido o qué tan fértil, como con 18 hijos, sea tu mujer. No importa si sea un símbolo sexual, no importa si tomó el curso de posturas sexuales tántricas de Khajuraho en India. No importa si tus hijos sacan buenas notas y se vuelven excelentes médicos, abogados, arquitectos. En realidad, todo eso es una cultura de funcionamiento desde donde el discurso de felicidad y de pertenencia básicamente cumple las mismas funciones que hace 7,000 años en Sumeria, Acadia. Es la cultura como eje narrativo invisible para controlar. Y desde donde los matices más importantes de una relación humana, que son el genuino amor y conexión que tiene una madre hacia su hijo, una madre hacia su cónyuge, el cónyuge hacia su hijo también y su cónyuge, y hacia los tres, hacia sí mismos, se rompe en términos de heredar un dolor desde una cultura invisible que ha marcado desde Acadia y Sumeria con la estratificación de oficios, es decir, dijimos la semana pasada, el hijo del agricultor es agricultor, el hijo del herrero es herrero, el hijo del gobernante, ¿qué creen que sea? Un gobernante o al menos un aristócrata. Hoy en día el hijo del plutócrata es un acaudalado. No estoy hablando de términos económicos, ni estoy preconizando una idea económica, de ninguna manera oscila en estos términos trascendidos
de la Revolución Francesa, de jacobinos de izquierda y aristócratas de derecha, que eran como se sentaban en el Parlamento. Por supuesto, no estoy preconizando un sistema económico, estoy hablando en términos psicológicos. Y desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo narrativo, es sumamente importante conectar con nuestra razón biológica, pero emocional, pero social, pero identitaria. Y desde esta perspectiva podríamos decir, el mundo se encuentra en una fase de autodestrucción. Digo, por favor, no crean que me levanté de malas, de autodestrucción, porque en lo que más gasta el ser humano diariamente es en armamento. Estados Unidos gasta en armamento más que todas las potencias al mismo tiempo. Y es el país más endeudado. Y es el país en el mundo que más coacciona a otros países a sumirse en el caos, en el hambre, creando gobiernos marioneta, creando golpes de Estado, manipulando a través de aplicaciones, redes sociales, lugares de video. Pero esto no es una crítica a un país, es una crítica al ser humano, porque Napoleón Bonaparte era un monstruo destructor. Julio César, años 50 antes de nuestra era, un militar se volvió el gran César. No hablemos de la guerra franco-prusiana o la Primera Guerra Mundial o la guerra sino-japonesa de 1937, donde los japoneses fueron impensablemente crueles con los chinos y chinas. O los alemanes usando a las mujeres como artículos de uso, incluso alemanas, no nada más gitanas y judías. Eso responde a un problema cultural. Thomas Hubble se enfoca mucho en el holocausto, importante y terrible, y algo que nunca se debe de repetir. Desafortunadamente, el holocausto es el resultado de la Primera Guerra Mundial y de la guerra ruso-japonesa y de la guerra franco-prusiana. Y previo a eso, batalla de Waterloo. Y previo a eso, guerra de los 30 años y las escaramuzas de las guerras anglo-españolas. Todo eso es el resultado de la construcción exteriorizada del ser humano a partir de la cultura invisible, reduciendo al humano a una función. ¿Cómo reconectarnos? La reconexión, sin entrar en la idea de que todo está perdido, habiendo discutido con bastante detalle parte de una idea de reconocimiento. Me voy acordando, contención, y reconocimiento
mm, red de corrección de construcción. Bueno, voy a recordar este punto. Vamos a empezar con reconocimiento. El reconocimiento viene desde la observación de nuestro propio dolor, de nuestra propia reconocer el dolor que surge desde el nacimiento del lenguaje en el niño. No te toques allí, no comas aquello, no toques tu excremento, esto no es adecuado, te golpeo si no haces esto, debes ser bonita si no nadie te va a querer, y bonita es ser esto o aquello. Entonces viene toda una construcción desde donde hay un enorme dolor, y esto que se llama en la psicología budista como el dolor heredado, esta transmisión inconsciente desde donde en los sistemas relacionales tu hija o tu hijo tienen pulsiones de vida o de muerte, pero no saben exactamente qué es ello. Es una parte muy importante del reconocimiento de ese dolor. Es la posibilidad de simplemente reconocer que está ahí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de meditación donde hemos trabajado también con ese reconocimiento, pero algo que hace la tradición budista es, cuando se practica esta meditación llamada Tonglen, es hacerte consciente del sufrimiento de otros, pero también muy importante hacerte consciente del sufrimiento de los demás. Entonces, vamos a hacer esta práctica. Vamos a entrar en la propuesta de una reconexión. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vamos a continuar después. Volviendo a nuestra discusión, uno de los aspectos importantes cuando hablamos de conexiones perdidas en el budismo, el término es dukkha, que significa dolor, y un sinónimo de dolor es trauma. Trauma es una palabra griega que significa herida. Y cuando hablamos de vulnerabilidad o vulnerar significa herir. De tal manera que uno de los aspectos importantes que hay que reflexionar, como mencionaba el Buda, es que dukkha es el sufrimiento que todos tenemos. El sufrimiento, podríamos argumentar, el sufrimiento tiene dos aspectos. Tiene el aspecto general, y el aspecto general es, como decía el Buda, el aspecto general del sufrimiento es, un segundo, el aspecto general del sufrimiento es aquello que se llama nacer, envejecer, enfermarse y morir. Todos los seres humanos vamos a vernos confrontados en esta realidad, que es enfermarnos, que es nacer
porque nacemos en una situación sin control, deteriorarnos, colapsarnos y desaparecer. Pero no nada más esto ocurre en nuestra experiencia biológica humana, sino que también ocurre en términos de, nada más que estoy poniendo una imagen, ocurre también en nuestras relaciones comienzan, nuestras relaciones se van deteriorando y llega un momento en el que las relaciones se colapsan. Hay un momento en que tenemos salud, hay un momento en que se deteriora, hay un momento en que tenemos bienes materiales y otro momento en el que lo perdemos. Ese es el sufrimiento general. Ahora, el sufrimiento específico es un sufrimiento que el budismo plantea. Hay que partir de el reconocimiento de ese sufrimiento. Los seres humanos vamos a encontrarnos con la muerte, pero antes con el colapso del cuerpo y los elementos, pero antes también con el deterioro. Y si no es de una manera biológica, entiéndase vejez, incluso las relaciones humanas van deteriorándose al punto en que se vuelven dolorosas en lugar de placenteras. Dado el hecho que los seres humanos estamos conectados por medio de la necesidad de pertenencia y la necesidad de amor, cuando surge el dolor es una experiencia que nos dice que el sistema no está bien. El sistema, entiendas el sistema relacional. Cuando hay un dolor muy grande en la familia, donde hay tendencias suicidas, donde hay accidentes trágicos, donde hay muchas enfermedades. Como dice Gabor Maté, esto no responde a meramente genes, donde hay varios alcohólicos, donde hay experiencias de codependencia muy dolorosas. Todo esto responde a que el dolor, entiendas en el sistema que todos le damos a este niño humano, es un dolor que se va a sintomatizar en sus emociones, no en el lenguaje. No se trata de todos decretar, quiero ser triunfadora, multimillonaria, estar guapísima y ya lo decreté. El asunto es que, como argumentamos en el seminario, nuestra respuesta a la información que recibimos de los mamíferos de nuestro clan es una información emocional. Así que te puede decir tu madre, sé feliz y sé correcta, y tú vas a destrozar tu vida si no eres capaz de reconectar. Y no es de que tu mamá sea mala o tu padre sea malo. Es por el hecho que lo que aprendemos fundamentalmente de los demás humanos es a alejarnos de nuestro sentir y creer en las palabras. Por eso estamos desconectados para el amor. Estamos desconectados para querernos a nosotros mismos. La experiencia de conexión y autoaprecio es muy interesante porque las personas tienen empleos, tienen trabajos, a veces exitosa, a veces no exitosamente, pero el grado de desconexión es similar. Hoy en día, tristemente, hoy en día, quiero decir, en los últimos 150 años, independientemente que hace 150 años, escúchenlo, estábamos montando a caballo y no había autos. Hoy en día, hace 150 años para acá,
los seres humanos nos encontramos, y digo, y por supuesto podemos decir Marx, siglo XIX, y ya no digamos el feudalismo de la Edad Media, pero la desconexión es sumamente profunda por el dolor relacional que tenemos. Hemos sufrido como seres humanos trauma de pertenencia y trauma de amor. Y ese trauma de pertenencia y de amor es algo que sentimos desde pequeños y es algo desde donde se nos enseña a sufrir, como en una cultura cristiana, pero al mismo tiempo pensar que ese sufrimiento es bueno, purifica. O a recibir el maltrato de un cónyuge o la indiferencia de un cónyuge y decir, pero es una buena pareja. Pero esto solo indica no que tu pareja o tus padres, no se trata de buscar culpables, es de una profunda desconexión. Así que el Buda lo que nos enseña es primero que nada reconocer el sufrimiento. El sufrimiento está inmerso en nosotros, no porque vayamos a la vejez y toda esta historia budista que ya conocemos, sino hay que reconocer nuestro dolor. Hay que reconocer que nos encontramos en un sistema de dolor. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. ¿Hay algo respecto a sus padres que les duela? Respecto, por ejemplo, a su inhabilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, por hablar aleatoriamente. De pronto no pensaron que su madre pudo ser más asertiva en términos de respetarse a ella como mujer o ser una persona un poco más feliz o más aceptada, o su propio padre. No han pensado de pronto cómo incluso sus abuelos, si les conocieron, que probablemente sí, vivieron a veces vidas que estaban más en función de lo que debían ser que de lo que querían ser. O les hago otra pregunta. ¿Creen que hay secretos en su familia? ¿Creen que hay cosas que ocurrieron que no se dijeron? ¿O que era mejor dejarlas guardadas para no lastimar a otros? ¿Creen que ustedes son sustentadores de algún secreto? ¿O se sienten sustentadores de alguna inconsistencia emocional que creen que ustedes salvan esa relación o esa situación? ¿Creen que cuando ha habido algún abuso, de pronto es mejor callarlo? ¿O una infidelidad? Como personas que llegan y me dicen, mira, pues yo de niña vi a mi padre hacer esto y aquello con otra persona y me lo tuve que guardar, o lo dije, pero fui castigada por eso. O el propio origen, que de pronto viene por ser un niño, niña no deseada, o si fuiste deseada, deseado, en el momento que naciste, tus padres se volvieron locos en términos de su desconexión hacia sí mismos y hacia los demás. Bueno, ¿suena familiar? Todo esto tiene que ver con conexiones perdidas. Y el objetivo es de que podamos generar un reconocimiento, y este reconocimiento parte de sentir ese dolor en nosotros. Puede ser a través de dos opciones. Uno, cuando sientas dolor
ejemplo, depresión, frustración, te rechazas a ti misma, pienses que no eres suficiente. ¿Suena familiar? Bueno. Cuando oscilas en el hecho que te sientes la peor persona que ha caminado la faz de la tierra, que eres inaceptable o impresentable, que dicho sea de paso, esto conduce al suicidio, y que cuando de pronto te sientes la mejor persona, el genio o genia, no sé si exista, la genio, perdón, no por el genio, sino la genio no reconocida, oscila uno constantemente por un juicio hacia uno mismo. Esto lo llamaba Freud el superyo. Esto le llama Foucault la cultura invisible. Pero miren más de cerca a eso. Los niños tienen un derecho a la felicidad, tienen derecho a estar en contacto con sus sentimientos y emociones, pero además tienen una necesidad de reparar, y esto es muy importante que lo subrayen. Los niños, lo digo como genérico, no es un discurso político, niñas, niños, los niños tienen una necesidad de reparar. Nacen, claro está, con una necesidad de pertenencia, pero nacen con la necesidad de reparar los sentimientos rotos de sus progenitores y de su entorno. ¿Y saben qué sucede con estos niños reparadores? Se enferman. Pero lo interesante que dice Hellinger, no se enferman por idiotas, se enferman por amorosos. Se enferman porque es a través de la enfermedad que ellos absorben. Puede ser una enfermedad genética o puede ser una enfermedad psicosocial. Volverse alcohólicos, como el tío, qué curioso. Sociópatas criminales como el padre o como el abuelo. O encontrarse en una familia donde constantemente hay muerte u homicidios. Es porque ese síntoma te está diciendo, mira papá, mira mamá, hazte cargo de tu desconexión. Pero ¿qué pasa? Los humanos no reconocemos. ¿Y qué diferencia hay entre reconocimiento y aceptación? Reconocer es como cuando te dicen, oye, te han robado ese reloj. Traducción, te descubren que robaste el reloj. Es el reconocimiento. El asunto es que a veces uno no lo reconoce. A veces uno dice, no, yo no tengo un problema, a mí me gusta beber. Entonces, primero tienes que reconocer ese dolor. Y el segundo, aceptar, es que tú aceptas vivir con ese dolor. Uno no cura el dolor, uno sana el dolor. Entonces, una vez que reconoces que sientes eso, tienes que aceptar. Te pueden descubrir con las manos en la masa, pero puedes seguir negándolo y dices,
a mí se me pegó la cartera o el reloj de esa persona, pero yo no lo tomé, se me pegó en las uñas. Bueno, de tal manera que la aceptación el reconocimiento es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no nos conectamos al dolor. De tal manera que cuando veas, sientas tu dolor, sientas la ansiedad de existir, te duela, y el dolor puede ser en términos de no ser suficiente, darte cuenta que no te aceptas, darte cuenta de tu obsesividad por el trabajo, por la familia, darte cuenta de tu obsesión por la limpieza, darte cuenta cuánto te juzgas a ti y a los demás, ser un trabajólico, compraólico, ser un familiólico, ser un socialito, un obsesivo de redes sociales o internet. Cuando te das cuenta de eso es que estás tratando de huir de ese dolor. Y lo que haces es muy interesante porque estás tratando de buscar uno, a ver si le entendemos este sistema. Vamos a decir, dijimos, mejor dicho, este niño no fue amado porque estos adultos le abandonaron. Abandono. Alcoholismo. Violencia. Muerte. ¿Qué es lo que sucede en este niño? Dijimos estas dos funciones. Uno, reparar, ¿recuerdan? Y por otro lado, absorber. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Necesita amor, pero aquí hay abandono, pero aquí hay alcoholismo, que es otra forma de abandono, pero aquí hay violencia, pero aquí hay muerte, pero aquí hay no amor. No fuiste una niña o un niño amado o esperado. Entonces, tú buscas, por un lado, reparar el dolor del abandonado, del alcohólico, del violento, del asesinado y del abandonado. Pero al mismo tiempo, tu manera de absorberlo es a través del abandono, del alcoholismo, de la violencia, etcétera. Por lo que tú te puedes volver perfectamente un alcohólico, un enfermo, físicamente hablando, o una persona que van a abandonar o que abandona, o una persona que se somete al mismo esquema. Pero aquí lo interesante es por qué. Porque dijimos, nuestra necesidad es aquella de pertenencia y de amor. Volvamos al sistema límbico y al sistema reptiliano tallo cerebral. Bueno, porque necesitamos como cardúmenes de peces o parvadas de aves o manadas de mamíferos esa pertenencia. ¿Dónde está cableado? En la dopamina, en la oxitocina, en la serotonina y en las endorfinas. Por eso nos unimos, por eso nos apañamos. ¿Saben cómo se reproducen los reptiles? Por medio de oxitocina. Pon a una cobra con otra cobra cuando no hay reproducción y se matan, porque un reptil no confía de otro reptil. ¿Cómo una lagartija va a permitir que otra lagartija se le acerque porque tiene oxitocina y está así de, ¿eres tú, mi amor? Pareces lagartija, pero me gustas.
porque si no, huyen. Ahora, lo interesante es que esos son los animales, pero no contaban con la cultura humana que te dice, te amo y por eso te golpeo, o la manera como tú me debes amar es a través del temor. Amarás a Dios por encima de tus, como en el Viejo Testamento, ¿verdad? Amarás a Dios por encima de tus hijos. Eso es temor. ¿Cómo el temor le puedes llamar amor? Ese es el nacimiento de la cultura humana. Dicho todo esto, la parte de absorber dolor es que absorbes no pertenencia y absorbes no amor y no aceptación por ti. Lo que nos lleva a, hay que reconocer ese dolor que tenemos, esa desconexión que sentimos, ese dolor cotidiano, esa ansiedad que sentimos al fumar, beber alcohol, drogarnos, estar absortos en el trabajo sin poder ni siquiera respirar, es que nos sentimos que vamos a decepcionar a nuestros padres, así hayan muerto, o abuelos, si nosotros no seguimos absorbiendo su dolor. Por eso trabajas tanto, por eso te drogas tanto, por eso aguantas tanto en un sistema familiar donde tú te crees el sostén. ¿Por qué? Porque crees que así vas a contener el dolor de tus padres, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela, de tu chosna o como se le llaman, pentabuela, penta no de tonta, sino de, ¿no? Cinco. Bueno. Eh, Hepta, penta, bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender respecto al dolor? Que si tú no reconoces que tienes el dolor se va a convertir en tu identidad, te va a perseguir. Todo lo que tú vas a hacer es recordarte el dolor, porque tú estás buscando el sistema de pertenencia afuera. Pero qué curioso, te encuentras con puros desamorados, o podríamos llamarles los abollados. ¿Por qué? Porque tu relación es que estabas con puro abollado. Y como absorbiste esto, naturalmente te enamoras del abandonador, te enamoras de la alcohólica, te enamoras de el violentólico. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de reparar tu sistema. Pues lo primero es reconocer el dolor. La aceptación es que no debes de huir del dolor. En las psicoterapias te dicen recházalo, cancelado, cancelado, yo valgo más. A ver, tienes que aceptar tu dolor. No nada más saber que está ahí, pero tienes que aprender a vivir con ese dolor. Al dolor lo puedes sanar, pero no lo puedes curar. Hoy en día decimos curar, es como una gripa que tuviste hace 3 años y ya no queda ningún remanente. Ya me curé de la gripa, pero de estas heridas no te curas, te sanas. Así que aceptar tu dolor no es a través de una terapia de un día, de un año, de 5 años. Tengo amigas, que de pronto han ido a terapia y han estado en terapia gran parte de su vida. Aparentemente están mejor y creo que sí están mejor gracias a la terapia, pero ¿saben qué tienen? Ansiedad todavía, ansiedad de existir, miedo a ellos mismos. Están todo el tiempo tensos, todo el tiempo que eso
a nivel narrativo pudieron haber curado, pero a nivel de aceptar ese dolor y saber que está allí. Tienen que, por ejemplo, aprender a ya me acordé, ya me acordé. Descentralizar. Descentralizar. Está aceptar, pero es descentralizar, que esa es la palabra. Podrías usar la palabra disculpar, no perdonar. ¿Y cómo descentralizas eso? Tienes que voltear a ver a tus padres, tienes que voltear a ver a tu transgresor, y sé que es muy duro lo que voy a decir, y tienes que mirarlo con amor. ¿Por qué? Porque pertenece a tu sistema. Ese transgresor, padre, madre, padrastro, madrastra, tío, primo, abusador, prima, tía, violenta, o amigos de los padres que pudieron transgredirnos, o gente que nos haya lastimado en la adolescencia, en la edad adulta, o nos haya decepcionado, como hablaba hace poco con una persona con un cuerpo de depresión, con una cara de depresión, porque su cónyuge, ella le descubrió, le fue infiel. Pero yo no pertenecía a una familia de esas, yo debía de perdonar y debía de aceptar y nunca debió ocurrir. Pero es lo que dice Esther Perel. En casi un 80% existe la infidelidad y no es de que sea calenturiento, es que hay un tema de pertenencia. Para empezar, no hay que juzgar o no hay que creer en el modelo felices para la eternidad o el hombre y la mujer para siempre allí, sino que hay que entender el tema por el cual nos unimos y muchas veces son uniones desde donde no hay sentimientos o hay uniones donde el sentimiento estaba y luego cambia. Y lo que es importante es ser genuino a tus sentimientos y ser amoroso hacia ti y hacia los demás. Por lo que uno de los problemas que tenemos en términos de nuestra historia es que nos duele tanto lo que nos hicieron, que nos detestamos a nosotros y detestamos a los otros. Como aquella persona que no quiere una relación más porque todas o todos son iguales. Y porque la lastimaron tanto que no quiere ni puede empezar, ya no digas una relación, porque una relación íntima no es de que tengas 40, 50, 60 años. Tú puedes tener una relación íntima como gente que se casa a los 70 u 80. Se casa y tienen intimidad. No necesariamente penetración, pero la intimidad no es penetración vaginal. La intimidad puede ser ternura, amor, contención. De tal manera que reconoces y descentralizas el dolor del alcohólico, del abandonador, del violento o del fallecido. De ahí pasas a la contención. Tienes que empezar a crear dentro de ti. Para eso hay prácticas, para eso hay ejercicios, un entorno seguro. ¿Dónde los vamos a aprender estos ejercicios? Los vamos a aprender en enero
vamos a hacer un retiro que se llama Sanar las heridas emocionales. Ese es un retiro de jueves a domingo. Vale la pena porque vamos a trabajar en un grupo focal, taller, reconocimiento, aceptación, descentralización, contención y la reparación con el amor bondadoso. ¿Por qué es importante? Porque cuando trabajas con esto de una manera adecuada y segura, sanas tus células, sanas tu sistema relacional hacia arriba y hacia abajo, y fundamentalmente lo sanas porque tú eres el recipiente vivo de esa narrativa emocional y de ese sistema que la enfermedad no es enfermedad, es un síntoma de reparación. La muerte, es fuerte esto, es un síntoma de reparación. El alcohólico es un síntoma de reparación. ¿Por qué bebe? Porque trata de entender qué fregados pasa en su sistema. No porque esté muy rico el Bacardí. El que muere y de pronto es un temerario, como diríamos, alguien que osa o desafía la muerte, es porque trata de entender esas pérdidas de su sistema. Entonces, de acuerdo al budismo, el amor bondadoso y la compasión, junto con los tres elementos anteriores, reconocimiento, aceptación, descentralización, contención, tienes que crear en tu psique una experiencia de un entorno seguro. Y la oscilación es partir de la dependencia a la autonomía. Y esto es lo que la mayoría de los seres humanos carecemos. Nos mantenemos dependientes o codependientes. ¿A qué? A una cultura invisible que, nos guste o no, es una coerción. Y esa cultura invisible, ya no necesitas tener al señor feudal con un látigo. Tú eres tu propio dictador. Y eres tu propio esclavo de la función o funcionalidad. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar este seminario Conexiones Perdidas? Hay, mientras piensan o escriben la pregunta, si quieren profundizar sobre fundamentos del budismo, vamos a tener un seminario en 3 módulos. En total van a ser 24 horas total, es decir, 3 sábados. Sábado 30 de noviembre, sábado 11 de enero y sábado 1 de febrero. Pueden acudir a uno o a los 3. Yo les recomiendo a los 3 para entender también la parte de la meditación. Lo pueden tomar en línea, también lo pueden tomar de manera presencial. Y bueno, ya que estamos en esta parte mientras se piensan las preguntas, el siguiente seminario, este es el de la próxima semana, lunes 25 de noviembre, vamos a tener el seminario Vidas Ansiosas. Están por confirmarme una entrevista en el radio, por lo que puede ser posible que les llegue un correo, estén atentos de sus correos y los foros de WhatsApp de Centro Himalaya, para que es posible que se haga el martes 26, depende de la confirmación de la entrevista del radio. Entonces, aquí vamos a trabajar con el tema de ansiedad, que ya es más enfocado en lo psicoemocional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Podrías enviar fotos del pizarrón? No. Claro que sí, Angie. Ahora Silvia les toma las fotos, se las envía, las manda a imprimir al Lumen. Voy a hacer una síntesis con base en nuestra discusión de conexiones perdidas.
un elemento central de nuestro seminario es la idea de pertenencia y amor, de vulnerabilidad y de dukkha, trauma, herida, y que esta herida es, en términos de la construcción cultural de la identidad humana, es una donde se entremezcla con su sistema límbico y tallo cerebral, que tiene que ver con sobrevivencia. El asunto es que estamos diseñados emocionalmente para conectarnos, para amar, para pertenecer, y la cultura es una cultura estratificada basada en el yo y el otro. Con esta noción de yo y otro, los sistemas de relación humanas por lo general están quebrados, están lastimados, sin que esto pase por la racionalidad, sino pasa por la emocionalidad, por el inconsciente lastimado. Y que cuando nacemos como humanos, lo que buscamos naturalmente es reparar y absorber el dolor. Y es por eso que el hijo también se vuelve alcohólico o golpeador. O la mujer se vuelve codependiente o alcohólica o repite patrones muy comúnmente. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de resolver es el sistema que los humanos piensan que la cultura es racional, pero en realidad es una cultura emocional. Dadas estas circunstancias, hablamos de cultura, coerción, economía y función, y que es la construcción de la palabra en términos históricos y evolutivos de cómo nos representamos afuera de nosotros, y presentamos en este seminario también los elementos límbicos animales de los neurotransmisores, que son la dopamina como una búsqueda de propósito, la oxitocina como nuestra conexión, la serotonina como la capacidad también de pertenencia y de reconocimiento de otros, y las endorfinas como el placer que podemos generar. No importa cuánto chocolate comas o cuánto ejercicio hagas, el placer y el significado más grande viene a partir de genuinas conexiones. ¿Por qué? Porque las genuinas conexiones, no las perdidas, son aquellas donde pertenecemos y somos amados. Ya que esto, en un sistema neolítico de los últimos 7,000 años, ha sido una cultura invisible con base en una coerción cada vez más enérgica. El ser humano se encuentra en una búsqueda exteriorizada de lo que no conoce. Por eso nos acabamos el planeta en términos climáticos y en términos de biodiversidad, y por eso no importa si le das 1,000 millones a un ser humano, Martin Seligman dice que no vas a mejorar ni en tu salud mental, ni vas a mejorar en tu felicidad. Que una vez que sobrepasas los mínimos necesarios para sobrevivir, tus expectativas de felicidad no van a variar mucho, y el poder que ejerce más de un 40% es tu estructura cultural, familiar, emocional. Por lo que algo que argumenta Eduardo Punset es generar entornos positivos, pero el entorno positivo no es crear un parque de diversiones con Wi-Fi público, es generar un proceso de conexión con nosotros mismos. Con base en esa contención, conexión y amor que hagamos con nosotros, vamos desde el inconsciente a contactar o a generarla con los demás, no nada más con los hijos o bebés, sino incluso con los animales. Todo el entorno es el reflejo de tu ambiente emocional interior. Bueno, con esto voy a concluir. Ojalá que nos veamos en este seminario de fundamentos al budismo.